Continuamos en este programa especial, Revista 110. Seguimos con ustedes, como siempre, por Coral, por HIJB 830 en AM, Revista 110.online en vivo. Esta página que usted puede entrar desde su hogar y ver todo lo que tenemos en el programa. Siempre vea lo que es nuestro programa Revista 110 a través de nuestro espacio virtual cuando usted lo desee, si no tiene con la posibilidad de, si es más fácil para usted acceder a través de la computadora en lugar del televisor, usted puede hacerlo desde su dispositivo móvil, ver el programa precisamente desde donde se encuentre, al igual que lo puede hacer nuestra transmisión en vivo en Facebook y en las repeticiones, ya el programa segmentado, ver las entrevistas en YouTube. Todo en Revista 110. Asimismo es el usuario en las redes sociales, Revista 110. Vamos con la portada del periódico Diario Libre. Hay que hacer notar que la principal de este diario es la misma de todos los demás. O mejor dicho, todos tienen la misma información en principal, y es que el gobierno lanza un agresivo plan de reactivación del sector turístico nacional, que incluye el plan no pedir prueba del COVID-19 a turistas, les darán un seguro médico y se cubrirá el cambio de vuelo. Se destinarán 28 millones de dólares a la promoción turística en países emisores. Críticos y defensores de Tres Causales amenazan con protestas. La Fuerza del Pueblo inicia inscripción de nuevos miembros. Director del Intran resta importancia a críticas. Aduanas en cauta de 2.1 millones de dólares. Una espectacular acción en la cual se detectó dentro de los cajones de unas bocinas una cantidad de dinero que dio finalmente esa suma incautada. Presidente Abinader visita hoy la UAS y los músicos defienden la designación de Boni Cepeda en el Ministerio de Cultura. Poco tiempo para compras de equipos escolares. El proceso de licitación para adquirir los equipos tecnológicos que serán utilizados en el año escolar tardaría unos 3 meses, por lo que las autoridades disponen de poco tiempo para las compras. Las entidades de intermediación financiera podrán acceder hasta 60,000 millones de pesos a un plazo de hasta 3 años y tasa de interés fija de 3% anual para financiamientos a sectores productivos y hogares, una medida del Banco Central. Dan facilidades para el pago de deudas tributarias. Las autoridades buscan aumentar las recaudaciones ante la caída del 4% de la economía. La Cámara de Cuentas llena de solicitudes. Ministros e instituciones comienzan a solicitar auditorías para tener en claro la situación financiera, administrativa y operacional de las dependencias puestas a su cargo. La portada nos trae la Convención Republicana a todo vapor. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la primera dama Melania Trump fueron el plato fuerte ayer en el segundo día de la Convención Nacional Republicana, que ya ha agitado el fantasma del socialismo si el demócrata Joe Biden derrota a Donald Trump el 3 de noviembre. El cónclave de 4 días inició el lunes en Charlotte, Carolina del Norte, con la intervención de Trump y el vicepresidente Mike Pence. Vamos a ver otra portada, vamos a el Listín Diario con, como decíamos, 420 millones de pesos para plan de turismo. Dice el ministro administrativo José Ignacio Paliza que el gobierno pasado era una piñata. ¿Qué habría que decir con eso? A la piñata se le golpea para que deje caer los caramelos. Colegio Médico se integra a la lucha contra el COVID-19. El torito entre el arte y la política, y es que precisamente... Lo que hay que ver lo que él quiso decir con lo de la piñata. La piñata, sí, porque ¿qué será lo que habrá querido decir? Bueno, porque la piñata también da sorpresa. Sí, ¿Verdad? sí, la piñata da sorpresa. Sí. Hay que darle un palo palos a ciegas, hay que darle. El gobierno pasado era una piñata, dice José Ignacio Paliza. El torito entre el arte y la política, parece como que ya no está muy consciente de cuál es su función ahora. Bueno, si tiene un talento y le permite ganarse la vida como artista,
que sea legislador de día y cantante por la noche. Él creo que tiene pautado un concierto para el día 30 de este mes. No sé si era un compromiso previo a las elecciones que tenía ya y que tiene que cumplir. Pero Héctor Acosta. Héctor Acosta está muy claro con el plan. Yo conversé con él con respecto a su candidatura y él está muy claro con todo. Inclusive, es bueno decirle a Héctor Acosta que él puede trabajar, hacer lo que él hacía tradicionalmente, paralelo a su función pública. Lo que no es incompatible. Horario y no le puede vender. Es lo que es senador, ¿verdad? Senador. Entonces él no le puede vender conciertos al Congreso. Es una limitación pero casi él puede insignificante. vender los festivales navideños al gobierno, aquí. Lo que él ha hecho tradicionalmente, él lo puede hacer. Lo que no lo puede hacer es a la institución por la que él trabaja. Sí, porque sí, en su debido, yo creo que los legisladores también están sometidos a lo que es la declaración de bienes. Ellos, imagínate, el principal activo de Héctor Acosta tiene que ser. Son cosas separadas. No sé si Cristino que entró conoce esto, pero yo me refiero que una cosa es la presentación de bienes, pero en la presentación de bienes no va a decir su profesión ni de músico. Tal vez si tiene una empresa por la que factura y recibe sus beneficios, pero entonces esas acciones aparecen en esa declaración. Pero yo me refiero a dos cosas. Primero, que conversé con el Torito en su momento y lo veo bastante claro en lo que es la función. Se preparó para esto. Claro, él también sabe que lo hizo ganar, ¿verdad? Él es un candidato popular, viene del sector de la música y es un candidato popular en su comunidad. Él no va a venir con ciencia, él sabe muy bien lo que quiere la gente y lo que va a hacer. Ahora, tiene conciencia social también, claro, porque... Ahora, en el caso de las contrataciones, él puede seguir, que tú mencionas que él tiene un concierto, él puede hacer un concierto público y privado. Lo que tiene que tener en cuenta la ley de compra y contrataciones, que por lo que sé, dice que a la institución que él pertenece, que en este caso es el Congreso, es más, yo creo que puede ser el Senado, creo que están separados administrativamente, pero en este caso, digamos, el Congreso, que él no puede hacerle un baile al Congreso, pero si hay, por ejemplo, en Navidad, el gobierno decide contratar las orquestas para los conciertos navideños, él puede participar perfectamente. Y en el carnaval, él puede tocar su concierto de carnaval. Y la fiesta de Navidad de las empresas lo puede hacer, aunque parece ser que no va a haber mucho can este año, pero no es que él tiene que dejar su carrera. Doctor? Eso es correcto lo que tú estás diciendo, Michelle. La Constitución de la República declara que la función del legislador es incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo público y la excepción es la actividad docente. Pero cuando se trata de ese tipo de actividad privada, eso se puede hacer perfectamente. Ni siquiera tiene que tomar en consideración la ley de contrataciones, porque eso es para el sector público. Son actividades privadas y él puede manejar eso a discreción perfectamente. Pero él puede tocarle un concierto al sector público. Bueno, ya eso es otra cosa. Esa es la entidad pública la que tiene que utilizar determinado procedimiento. Cuando hay un monto que condiciona la modalidad de contratación. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, hay gastos que se pueden hacer sin necesidad de licitaciones. Son gastos menores. Si es una cantidad más o menos apreciable, no recuerdo cuáles son los montos, porque eso tiene unos montos a partir de los cuales pero el hecho de que él sea legislador no le prohíbe participar. No. ¿Verdad? No, yo no creo que no.
Inclusive estuve viendo el reglamento de compra y contratación y habla de familiares. Es tan específica la ley de compra y contratación y su reglamento que habla hasta cuando es la relación de familiares es por sangre o por afinidad. Cuando es por consanguinidad, o sea, por sangre, habla de los de primer y segundo nivel. Primer, segundo y tercer nivel, quiere decir padre, hijos, abuelos, hermanos, y en este sentido de sangre. Y cuando es por afinidad es lo que tiene que ver con el matrimonio. Por ejemplo, el cuñado, la relación que viene, la esposa o esposo, inclusive hasta las parejas que no están casadas, pero que tienen una relación fija, están consideradas dentro de las relaciones por afinidad. O sea que si él no tiene ningún familiar en el gobierno, en la institución que vaya a contratar, él puede, estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del Torito. Pero que aquí hay muchas dudas con respecto a que un funcionario público pueda ejercer, primero pueda trabajar o pueda tener una empresa. Aquí hay muchas dudas con esto. Y segundo, hay muchas dudas también con respecto a si le puede vender al Estado. Y si le puede vender al Estado, lo que no le puede vender es a la institución que él está designado. ¿Me doy a entender? Pero la ley de contrataciones creo que excluye a aquellos que tienen funciones públicas. No, yo, óyeme, conozco la ley, la estuve revisando ayer y es muy clara. No excluye a nadie que tenga funciones públicas. Excluye a los familiares en ciertos niveles en esa institución donde trabaja, donde él cobra su salario. Cuando tú te inscribes, cuando te registras como proveedor del Estado, tienes que hacer una declaración. Y en esa declaración figura que tú no desempeñas puestos públicos. No, pero cuando tú te inscribes como proveedor del Estado, si tú eres proveedor del Estado y tú tienes un puesto público, esa declaración de esa autorización de ser suplidor del Estado te excluye la entidad que tú has sido designado o la que tú estás poniendo. Y tú perfectamente puedes participar de un proceso de licitación claro, con los porcentajes que tiene la ley, ¿verdad? Porque te dice hasta las acciones, la cantidad que tú tienes que tener. Porque lo que evita es el tráfico de influencia. Exactamente. Pero que aquí hay muchas dudas con eso de que tú puedas o no participar, igual que hay un problema ético. Ahí se está hablando, por ejemplo, te voy a poner un caso y yo creo que es de orden. El caso de los programas de televisión. El caso de los programas y las emisoras de radio. Tú estás viendo ahora mismo y lo estás viendo ahora y lo vas a ver, lo vas a ver en el pasado y lo vas a ver en el futuro. Una persona, un miembro del elenco de un programa que salga que lo designe servidor público. Esa persona no es dueño de la compañía de ese programa. Y esa persona puede o no tener un salario en ese programa. Hay un puede haber un problema ético, pero no hay un problema legal. Bueno. ¿Entiendes? Es complejo. O sea, la ley de compra y contrataciones no es un jueguito en este sentido. No, indiscutiblemente, como tú planteas, hay situaciones que, desde el punto de vista ético, moral, no se justifican. Que no necesariamente choca con preceptos legales. Eso es así. Sí, pero es complejo cuando tú tienes estoy tratando de encontrar aquí
Tengo un concierto gallístico ahí, no sé si ustedes lo están disfrutando. Ah, bien. Bueno. Bueno, eso es lo bueno de los programas virtuales. Aquí tenemos hoy un programa que yo creo que está hecho en varios destinos, ¿verdad? Sí, está. Hay uno aquí que le suenan las olas del mar detrás de su letrero de revista 100. Ay, perdón. y el otro tiene un vecino interesante, ¿verdad? Claro, sí, muy bien. Lo que dígale a él que no hay distanciamiento en la gallera. No, pero una muestra. Esta pandemia nos ha puesto a hacer cosas que eran inimaginables en términos de producción de televisión hasta hace menos de un año. Bueno, mira, en lo que encuentro esto, déjame decir algo. Tú que estabas mencionando lo de la pandemia. Acabo de recibir una información de algo que hemos conversado muchísimo durante el tema de la pandemia, que son, Cristino, Carlos y amigos, las cosas que llegaron para quedarse después de la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un programa hoy, cada uno desde nuestras casas, y hemos habilitado cierta tecnología. ¿Qué han hecho muchas? Nosotros decíamos que las cosas que llegaron para quedarse, lo que van a provocar es lo que uno ya vivió en Estados Unidos. Y lo vi cuando liquidaron el otro día a una productora de Univisión que lloraba cuando recogía de su casa toda la escenografía y las cámaras y los equipos que se instalaron para ella hacer los programas virtuales desde marzo, ¿verdad? Y ella tenía su juego de luces, su cámara 4K profesional, un sistema de alto internet. Y yo te digo, pero ven acá, si uno hace una pausa, ¿verdad? Una pausa relativa. Y por ejemplo, tú habilitas unas escenografías. Mira esa que tiene Carlos detrás, ¿verdad? Que es una escenografía virtual. Que sea estándar para todos, Carlos. Sí, mira, vamos a ponchar una escenografía virtual que por ejemplo, los colores del programa. Exacto. Una escenografía virtual, ¿verdad? Se ajusta bien, que estamos ahora mismo con un problema de internet. Se mejora el internet de todo el mundo, se pone iluminación, se pone audio, se ponen audífonos y micrófonos de lo que usamos en los estudios. Pues yo te voy a decir algo. Hay muchas cosas que se pueden hacer definitivas. Mira, por ejemplo, esta información. Los de hoy, los empleados del mayor banco de Estados Unidos no volverán a la oficina como antes, aunque se acabe el COVID. Se impondrá el trabajo parcial, se trabajará desde la casa 2 semanas al mes. Este movimiento lo hace JP Morgan, podría animar a otras empresas del país a hacer lo mismo. JP Morgan, el mayor banco de los Estados Unidos, plantea que los empleados de su división corporativa y de inversión no volverán a tiempo completo a las oficinas tras la pandemia del coronavirus, sino que trabajen parcialmente a distancia. Vamos a empezar a implementar un modelo que creo será más o menos permanente y que es un modelo de rotación, explicó al canal financiero CNBC Daniel Pinto, el jefe de esta unidad que emplea 60,000 personas y que es uno de los pesos pesados de Wall Street. Tú sabes que en esta situación también hay un elemento que la pandemia nos deja, que es que se puede, en algunos casos donde son servicios, ciertos servicios que no admeritan lo que es la presencia física de una persona, ya pueden descontar de su presupuesto lo que son los gastos de infraestructura administrativa, que al no tener, y muy importante, la reducción en ciertos costos de transporte, porque ante la obligatoriedad, vamos a decir, de tener que hacer las cosas remotamente, y como, por ejemplo, empresas de hardware, que son gente que tienen que configurar un equipo para entregárselo a una persona, si tienen inevitablemente que tener un contacto presencial, pero por ejemplo, lo que son servicios financieros, servicios tecnológicos hasta cierto nivel, que no tenga que ver con configurar un equipo
de manera presencial, y también muchas otras cosas que ya pueden sacar de su presupuesto y quizás tener como una facilidad de rendimiento económico, lo que es no tener que pensar, poner en presupuesto un local con aire acondicionado, con parqueo y todas esas cosas, y una planta eléctrica, por cierto. ¿No? Perdón, Cristina. No, digo yo que el trabajo virtual baja costo. Hay labores que se pueden perfectamente llevar a cabo utilizando esa tecnología. También tú tienes el caso de la educación virtual. Eso ahora está recibiendo un tremendo impulso en todo el mundo, tanto a nivel universitario como a nivel escolar. Países que tenían algunos retrasos se han visto en la necesidad, en el caso de República Dominicana, de tener que entrar en esa modalidad de manera acelerada. Y eso llega para quedarse en gran medida. Quizás no en un 100%, pero sí eso se utilizará ampliamente con esta experiencia que estamos acumulando. Hasta que aparezca un genio y diga que un niño necesita la integración, la relación personal con los demás, entonces vendrán las otras teorías, ¿verdad? No, claro, porque yo creo que sustituir 100% la educación presencial, eso es imposible. Eso es imposible, sobre todo en el nivel escolar, porque la socialización y la educación presencial tienen muchísimas ventajas. Ahora mismo en Dinamarca hay una huelga de estudiantes en una ciudad importante, porque ellos entienden que la educación virtual no les garantiza un aprendizaje pleno, y han tenido, como consecuencia de esa protesta, han tenido que volver parcialmente a la modalidad presencial. Eso es importante, realmente es un asunto complicado, muy complejo, no es tan sencillo. Nosotros nos hemos ido por ese lado para salvar lo que se pueda del año escolar, pero la verdad es que sustituir eso 100% no es fácil. Bueno, eso va a ser un tema complejo. Yo creo que vendrán muchas cosas. Estuve viendo unos estudios del área manejado por diferentes universidades y colegios del mundo. Y este es un tema que se va a hablar mucho en el área escolar y en el área universitaria, sobre todo si esto se prorroga a partir del próximo semestre, o sea, a partir de enero. Porque hasta ahora hay una situación de transición en la cual, como dicen, tú no cambias tus hábitos y tus costumbres por algo provisional, ¿verdad? Pero cuando estuve viendo estos estudios que te hablan a ti, oigan bien, señores, te hablan de por qué un estudiante va a una escuela, a un colegio privado o una escuela pública, de los diferentes tipos de colegio privado, de los diferentes países donde se estudia a nivel de colegios y de universidades, la sede, lo importante de la planta física, de los niveles de laboratorio, de la calidad de lo que buscan el entorno de los estudiantes que están a tu lado. Tú no sabes la cantidad de gente que dice, yo me voy a ir a estudiar a Harvard o me voy a estudiar a tal institución porque la gente que va a esa universidad son buenos en esto. Y ese entorno que está ahí es un entorno importante. Y eso se da realmente hasta en los hijos de fulano y hasta decir, mira, ahí estudian los muchachos con que yo quiero que se relacionen mis hijos. Y eso es un fenómeno que se da en todos los lados. Entonces eso está provocando que hay una igualdad de instituciones, porque los profesores son profesores. Y aquí hay profesores, por ejemplo, que te dan clases en 2 universidades y en 3 universidades. Pero te dan en una universidad, en la UAS, y te dan en una universidad privada. Y te dan en una universidad privada con una planta física inmensa y muy mejorada y con todos los beneficios, y te lo dan
y donde están los estudiantes, ¿verdad? Top. Pero también te dan en una universidad estatal. Entonces dice la gente, cuando es virtual, se iguala el asunto, porque la planta física y el entorno humano no importa. Si la educación es buena, entonces se pone igual. Te pongo el caso de un padre que me dice, mi hijo se graduó este año de bachiller. Estaba tratando de calificar para una beca en Sudamérica, Argentina o Chile, para ir a hacer su licenciatura, ¿verdad? En una universidad que es buena en un área. Pues esa persona inscribieron a sus hijos en una universidad dominicana estudiando lo mismo, porque ya esa persona no podía ir a esa universidad. Porque le iban a dar la clase virtual. Ese es un tema que está en discusión ahora mismo, sobre todo en los países desarrollados, porque hay un problemita con esto. Cuando tú vas a ingresar a una universidad en esos países bien organizados y que tienen educación de calidad y en donde hay unas exigencias para eso, te dan un examen de admisión, que normalmente es un examen de admisión duro, muy duro. Y entonces, de lo que se está hablando ahora es de la posibilidad de que aparezca una nueva generación estigmatizada. Los estudiantes, los alumnos, la generación del COVID-19. Aquellos que eran estudiantes cuando apareció la pandemia y que arrastran una serie de debilidades. Y eso es un asunto que ahora mismo está en discusión y que se le está tratando de buscar una solución para que no ocurra precisamente eso y aparezca ese tipo de generación. Aquí no se tiene tanta exigencia con el ingreso a las universidades, porque si tú tienes dinero, tú ingresas, no hay ningún problema. Pero en aquellos países, en Inglaterra, por ejemplo, hay un algoritmo que es el que se utiliza para evaluar a los estudiantes. Y está en discusión el hecho de que el algoritmo contempla incluso dónde tú estudiaste, el nivel de rendimiento del colectivo. Tradicionalmente, el nivel de rendimiento de los estudiantes en ese centro docente del que tú te graduaste. Y está en discusión si realmente eso es justo o no, porque a mí me están castigando por el rendimiento de otros. Todas esas cosas ahora mismo, a propósito de esto que está ocurriendo, han salido a flote y son objeto de discusión. Aquí nosotros tenemos realmente que tomar en cuenta una serie de detalles. Anunciamos un plan. Nosotros no conocemos cómo eso va a operar en la práctica y hay ahí algunos riesgos. Por ejemplo, si tú vas a impartir docencia de manera virtual y resulta que por alguna razón, porque tú no tienes condiciones en tu casa, porque tu mamá, que es madre soltera, no tiene condiciones para quedarse en la casa. Para quedarse en la casa y acompañarte a ti en el proceso de educación, fácilmente tú puedes tener un grupo de estudiantes que se quede fuera. Y el que se queda fuera probablemente se quede fuera para siempre. Entonces es un riesgo tremendo que hay ahí y nosotros tenemos que trabajar esos detalles. Bueno, mira, por ejemplo, yo creo que, Carlos, que estábamos leyendo las noticias y del Torito terminamos por otro lado, ¿verdad? Pero yo quiero, por ejemplo, miren esta información. Educación suspende, noticia del periódico de hoy, ¿verdad? ¿De cuál periódico, Michelle? Esta es una noticia del periódico El Día de hoy. Educación suspende las pruebas nacionales. Todos sabemos que Educación pospuso las pruebas nacionales para agosto, las dividió en dos y a los estudiantes que se graduaron de bachiller le dio una autorización provisional de inscribirse en las universidades hasta que le dieran la prueba nacional. ¿Verdad? Llega el nuevo gobierno, viene el tema del rebrote, si se llama así, ¿verdad? De la pandemia, las nuevas medidas. Pues ayer el Ministerio de Educación
Oigan esto. Oigan esto. El Ministerio de Educación por fin dice: estudiantes de bachillerato que ingresaron a las universidades con un pergamino provisional hasta completar las evaluaciones de las pruebas nacionales recibirán su certificado definitivo tras la anulación de las pruebas nacionales por este año debido a la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que si un muchacho suyo se había tomado una decisión de darle un permiso provisional para que vaya a la universidad y se inscribió en su primer semestre, o se fue de viaje si ya se fue de la universidad fuera, o vino para la capital si venía a estudiar en Santiago, en la capital, lo que se hace normalmente. Pues ese estudiante hoy, que estaba arrancando su universidad y que estaba estudiando para sus exámenes de pruebas nacionales, si estaba, ¿verdad? Ya no tiene que hacer nada, lo dejaron sin efecto. Suspensión de pruebas nacionales. Es una medida excelente, porque todo lo que tú te puedas quitar de arriba en este momento te ayuda. Ahora, desde el punto de vista educativo, ahí vamos a lo que Cristino estaba hablando ahora. Ese estudiante que es un estudiante graduado en el COVID, es un producto terminado igual al producto terminado que sí tuvo que volver a estudiar todo lo que hizo en los últimos 4 años de bachiller para coger esas pruebas nacionales. Esa es la pregunta. Ayer se suspendieron aquí. Yo personalmente lo veo excelente, porque eso de meter a los muchachos ahora a coger un examen, arriba de todo este problema de la educación, también tener una prueba nacional, y lo digo por los niveles que tradicionalmente ha tenido esa evaluación. Total, este año la prueba no iba a ser para fines de evaluación, de números, de ver cómo andan los estudiantes, pero no iba a tener validez. Lo que está diciendo correcto, Michelle. Yo creo que esa es una decisión válida, porque la verdad es que no tenemos condiciones para la prueba. Y yo creo incluso, aquí estamos haciendo un esfuerzo para salvar en parte el año escolar. No va a ser lo mismo, evidentemente que no va a ser lo mismo, porque tú no vas a tener el mismo nivel de calidad de enseñanza en esta modalidad que nosotros no manejamos adecuadamente que con la modalidad anterior presencial. Estamos tratando de salvar en lo que se puede el año escolar. Y yo incluso creo, Michelle, que se pudiera hacer un poquito más realista. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú no vas a poder abarcar toda la currícula, como le dicen, el programa de estudio, no lo vas a poder abarcar en su totalidad mediante esa modalidad. Claro que no. Porque es que son demasiado materia y tú no tienes todos esos contenidos preparados. ¿Por qué tú no te centras en esas materias que son fundamentales? A mí me parece que eso sería lo más racional, lo más lógico. Y volver a español, matemática, natural y social, moral y cívica. Exactamente. Y olvidarse de las electivas en este momento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. Esas son materias fundamentales. Bien. Me están hablando aquí de la dirección de cámara número 8, que tienen un problema técnico, que vamos a pedir una pausa. Carlos. Vamos a una pausa, volvemos en unos instantes.